Muy buenas tardes. Soy Miguel Ángel Bracho Medina, estudiante del segundo año de Derecho de la Universidad Fermín Toro, y en esta oportunidad voy a hablarles un poco sobre lo que es la argumentación jurídica en los documentos. ¿Okay? Anteriormente habíamos hablado de argumentación y la habíamos definido como un estudio interdisciplinario de la forma que se obtienen las conclusiones a través de la lógica. ¿Okay? Ahora, esa argumentación tiene mucho que ver con lo que es el razonamiento jurídico. Y hemos hablado de que ese razonamiento jurídico es un pensamiento que consta de juicios ordenados y normalmente van a hacer referencia a un conjunto de actividades mentales, las cuales consisten en conectar una serie de ideas o proposiciones de acuerdo a ciertas reglas existentes. También vamos a llamar razonamiento a el resultado de la actividad mental de razonar, propia de los seres humanos, es decir, un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que se van a apoyarse para o justifica una idea en sí, esa idea que estamos exponiendo en este caso. Ese razonamiento del cual estoy hablando se corresponde con una actividad netamente verbal de argumentar. Es decir, podemos decir entonces, en conclusión, que el argumento es una expresión verbal de un razonamiento. Ahora fíjense una cosa, esa posibilidad de argumentar nuestra posición, es decir, de exponer razones de nuestra convicción, no es otra cosa que la capacidad desarrollada para presentar de manera objetiva una cadena de argumentos, los cuales tienen como fin sustentar sólidamente la posición que estamos presentando en un momento determinado. ¿Okay? Ahora, esa función lógica en el razonamiento de los profesionales del derecho tiene una gran relevancia, pues se va a convertir en la herramienta principal para elaborar procesos argumentativos de gran solidez, que los cuales, mientras mayor argumentado se encuentre, van a tener una mínima posibilidad de ser refutados. ¿Qué garantiza eso? Pues una gran firmeza en la posición que sea de la cual va a tener como interés principal fortalecer al abogado dentro de lo que es la actividad jurídica en donde se desenvuelve. Ahora, yéndonos al campo escrito, esa redacción profesional del abogado, esa competencia escritural, es una actividad compleja. La podemos, como hemos visto anteriormente, descomponer y estudiar en varios pasos, los cuales deben tener en cuenta a la hora de redactar cualquier documento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar un escrito es la planificación. ¿Cómo vamos a planificar ese escrito? ¿Cómo? Tenemos que desarrollar un esquema de cómo relacionar o razonar y organizar las ideas. O sea, tenemos que tener claro cuál es el problema, cómo vamos a encontrar la norma jurídica que vamos a aplicar en ese escrito, tenemos que diseñar las respuestas y las recomendaciones prácticas que se nos presenten en ese escrito que estamos presentando en ese momento. Tenemos que tener claro cómo redactar párrafos, teniendo en cuenta que el párrafo es la unidad de expresión de un razonamiento o de un escrito, ya sea expositivo o argumentativo. Cómo redactar oraciones, qué palabras escoger. Ajá, y estas mismas deben tener una gran precisión, deben ser concisas y sencillas. Tenemos que tener claro, tenemos que ser claro a la hora de presentar nuestras expresiones. Tenemos que presentar un gran mayor poder de persuasión y tener un toque artístico en ese documento que estamos presentando. Ahora, fíjense que ya anteriormente habíamos hablado de lo que eran los principios básicos de que debe tener de todo escrito expositivo y argumentativo. Aquí se hace muy importante la utilización, ya que eso tiene como objeto ayudar a obtener mentalmente, mantener mentalmente ordenado, y lo vamos a aplicar a cada escrito que estemos presentando. O sea, ese escritor, ese abogado escritor, debe además considerar los principios de los que estamos hablando, un estilo apropiado para cada escrito que se esté presentando. ¿Y cuáles son esos principios? El primer principio es el principio de la unidad del escrito. O sea, todo escrito debe tener un tema principal, el cual se debe enunciar en el título de dicho escrito. O sea, debe tener la capacidad de resumir y presentar al principio del escrito una oración que lo relacione con todo el tema que vamos a desarrollar. ¿Okay? El principio también de la autocontención. Todo escrito debe ser autoexplicativo, debe dejar al lector la sensación de que no habrá ni faltas, ni sobrar ideas, ni palabras en lo que estamos presentando. ¿Ok? Otro principio es el principio de la concatenación. En todo escrito, cada idea debe llevar a la idea siguiente, no debe haber un vacío entre uno y otro. O sea, el escritor, si se plantea su trabajo en torno a ideas centrales y concatenadas, su escrito debe tener una columna vertebral, el cual será ordenado y coherente y va a lograr que ese mensaje llegue al lector como tal al final. El principio de la coherencia es uno de los más importantes, es decir, todo escrito debe seguir un esquema, este esquema que previamente hemos planificado en lo que es en el primer punto que hemos hablado, que era la planificación. Ese esquema es la espina dorsal, ¿ok?
de nuestra opinión legal y de cualquier escrito, y debe contener todo el hilo de la exposición. Esa idea se va a madurar previamente y vamos a irlo desarrollando a lo largo de que estamos presentando ese escrito. ¿Okay? Muchas gracias. Esta ha sido toda la exposición que les iba a presentar y espero contar con ustedes en una próxima exposición. Gracias.